Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia Universal. En esta oportunidad, esperando que se encuentren muy bien con la bendición de Dios y en sus casas, seguros y tranquilos y adoptando las medidas que nos ha dado el gobierno del aseo, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy y nos vamos a concentrar, luego de haber visto acerca de la Revolución Rusa, todo lo que trajo la Revolución de Octubre o de Octubre Rojo en el año de 1917, luego de que Rusia saliera de la Primera Guerra Mundial, todo lo que pasó en esta revolución, incluso el asesinato de la familia del zar Nicolás II y de todos sus integrantes, cuando Lenin se instaura en el poder con Trotsky y también con Stalin, este personaje que justamente a la muerte de Lenin se va a enfrentar con Trotsky. Trotsky va a huir a México, se va a replegar, se va, digamos, de una otra forma esconder en México, pero luego va a ser asesinado por espías del gobierno de Stalin. Este hombre, que va a llamarse Stalin, va a iniciar un gobierno muy duro en la parte de Rusia, y no solamente en Rusia, sino que gobiernos como los de él, de un solo hombre o de un solo partido político, se van a formar en distintas partes de Europa. Por ejemplo, tenemos en Italia, con el gobierno de más adelante que se va a formar luego del rey Víctor Manuel III, que le va a ceder por presión a Benito Mussolini. Se instaura el gobierno tipo fascista. Y luego en Alemania, desde 1923 hasta el año de 1933, cuando se le nombra canciller de Alemania y se instaura en lo que es el nazismo. Y así como en la parte de Rusia con Stalin el socialismo, en Japón también van a nacer la idea socialista, por más que Japón todavía tenga a su emperador como gobernante, pero ya tiene un primer ministro y este emperador que van a iniciar la política de represión y de expansión muy dura a través del nacionalismo. Este tipo de gobiernos como el fascismo, nazismo, socialismo que van a aparecer, y también en Japón la idea nacionalista, se va a llamar gobiernos totalitarios o regímenes totalitarios. ¿Por qué? Porque solamente se centran en la idea de que un solo hombre y un solo partido político deben concentrar todo el poder y el Estado debe ser la prioridad. No hay derechos, no hay igualdad, se acaba todo ello, simplemente este grupo de poder toma el control de la vida pública y privada y se atrinchera en el gobierno buscando el beneficio de la población, aparentemente entre comillas. Y es justamente en lo cual se va a aprovechar cuando pasan hechos históricos en la cual la población reclama, no está de acuerdo con sus gobernantes, está en total desacuerdo, ahí es donde aparecen justamente estos hombres de gran relevancia y estos regímenes para adueñarse de la parte, digamos, del pensamiento de la población y poco a poco afianzarse en el poder hasta tomar parte y control de todo el poder de una nación o de un país o de un estado. Y esto fue lo que pasó entre la década del 20 y del 40. ¿Con quién? Estamos hablando de Italia, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de la Unión Soviética. Recuerda que ya no es Rusia, es la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y también estamos hablando de Japón. Entonces, el día de hoy justamente nuestro tema es los gobiernos totalitarios o los regímenes totalitaristas. Si bien es cierto, estos van a tener mucha importancia en esta época, porque ojo que a partir de estos regímenes que aparecen con estos, se va a iniciar más adelante la llamada Segunda Guerra Mundial. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Por ahora, antes de pasar a la Segunda Guerra Mundial, tenemos que concentrarnos en los grupos de poder y quiénes eran los líderes, porque si bien es cierto, un país al que va a la guerra tiene que tener un líder. Entonces, en esta época surgen los gobiernos totalitarios en Alemania, Italia, Japón y la URSS, que es Rusia. ¿De acuerdo? Bien, empezamos con el periodo entre guerras. Si bien es cierto, tras la Gran Guerra, hablamos de la Primera Guerra Mundial, millones de personas perecieron entre soldados y civiles, y también hubo gran caos por los destrozos materiales, viviendas y también la parte económica. Entonces, en Rusia, por ejemplo, pasó una situación más crítica por la revolución. Si bien es cierto, buscaba que Rusia crezca nuevamente económicamente como potencia, eso no se dio porque se pasó por todo un desorden financiero y también hubo una inflación.
A ver, hay muchos ejemplos que se van a tomar, por ejemplo, en Italia, también en la parte de Alemania. ¿Por qué? Porque quedan, luego de la Primera Guerra Mundial, recordemos que Italia cambia de bando. Primero estuvo con los alemanes y luego con los aliados al final. Y por participar con los aliados, pensó que le iba a tocar gran porcentaje del poder o gran porcentaje de territorios luego de la guerra, pero no fue así. En Alemania, un caos total. Se le hizo, como ya hemos visto en el Tratado de París, de París, donde se firma la paz de esta Primera Guerra Mundial, hemos visto que Alemania se la culpa de todo y se le hace pagar grandes costos de indemnización por esta gran guerra. Entonces Alemania queda sumida en una bancarrota total y el descontento popular se va generando. Pero ojo que luego de que en Alemania el Kaiser sale, abdica al trono, se instaura la República de Weimar, que es una república democrática donde ahora ya no va a haber un Kaiser, que es como un rey, un emperador, sino que ahora va a haber un presidente. Pero esto no va a cambiar. Por ejemplo, aquí en imagen tenemos la figura del gran Benito Mussolini en el año de 1922. Él va a idear en la parte de Italia el gobierno totalitario fascista y este hombre va a gobernar hasta 1943 con el movimiento o la ideología fascista, pero hasta 1945 que lamentablemente va a ser colgado en la Plaza de Italia con su amante Clara Petacci. ¿Por qué? Porque ya la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin y fueron colgados como traidores. Pero vamos con esta parte, vamos con el fascismo que es Italia. Como les mencionaba, Italia, al cambio de bando, pensó que le iban a entregar más territorio, pero no fue así. Si bien es cierto sus posesiones coloniales, estamos hablando en África, que hemos visto en algún momento de clases anteriores, va a crecer, pero ojo que también se endeudaba económicamente con Estados Unidos y el Reino Unido. Entonces, debido a la crisis económica, van a generarse protestas por la población. Van a haber huelgas, protestas, rebeliones y hambre. Esto va a generar que todo el pueblo pierda la fe en los partidos políticos tradicionales, o sea, los que ya existían. Entonces ellos buscaban que exista un líder o un solo partido que simplemente defienda sobre todo a la clase obrera, trabajadora y a la clase media de los empresarios también, pero necesitaban líderes fuertes. Entonces es justo ahí donde va a aparecer el partido fascista dirigido por Benito Mussolini, que más adelante o desde la época en el cual ya va a empezar a gobernar en Italia se le va a llamar el Duce. ¿Por qué se le va a llamar el Duce? El Duce en italiano significa líder y este partido lo había fundado en 1921. Pero este hombre simplemente va a aprovechar en el año 1922, debido a la crisis que ya les mencionaba del pueblo que se rebelaba, va a marchar hacia Roma, parte desde un punto de Italia, camino hasta la capital, hasta Roma, con 40.000 partidarios, llamados los camisas negras. ¿Por qué? Porque la mayoría de los líderes, como Benito Mussolini, tenían camisas negras. Esa fue la marcha de los camisas negras, que llegaron incluso hasta Roma. Y el mismo rey Víctor Manuel III no tuvo otra opción que luego de ver que el pueblo apoyaba a Benito Mussolini ciegamente, aclarando, va a concederle la parte del control del gobierno. Entonces, Benito Mussolini, a partir de 1922, empieza a gobernar en Italia y se convierte en el nuevo Duce. Es más, por si es que no lo sabías, en 1929, con el Papa o el Papado, sabes que el Papa está en la parte de Roma, en Italia, va a firmar el Tratado de Letrán. ¿Qué es el Tratado de Letrán, profesor? No entiendo. Es que a partir del año 1929, el Vaticano se convierte en un estado soberano y autónomo de la parte de Italia. ¿Qué quiere decir? Que dentro de Italia está la parte de un estado independiente y este es el Vaticano. Gracias a este Tratado de Letrán, el Vaticano y el Papado reclaman su autonomía de la parte del gobierno de Italia y en esa época del fascismo. Italia entonces con Mussolini va a iniciar sus aventuras militares. Por ejemplo, en la parte de Etiopía, en África, va a ser invadida en 1935, lo cual va a llevar a distintos conflictos armados, alarmando a muchos estados a rearmar a sus ejércitos. Incluso el tratado más famoso que va a firmar es en el año de 1936. ¿Con quién? Nada más y nada
nada menos con Alemania. Y en esa época, ¿quién estaba? Adolf Hitler. Entonces, en 1936 forma el tratado que va a llamarse el eje Roma-Berlín, en lo cual a estos dos países se le va a sumar más adelante Tokio, o sea, Japón, en lo cual va a desencadenar en una nueva guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Pero bien, vamos a conocer un poco más acerca del fascismo. ¿Qué es el fascismo? Este fascismo es un movimiento político italiano que ya les mencioné que va a ser fundado en 1921 por Benito Mussolini, pero que en el 22 llega al poder y durante el gobierno de Mussolini más fuerte va a ser hasta el año 1943 y lamentablemente, bueno, hasta que decae totalmente su tipo de gobierno totalitarista fascista en el año de 1945 con su muerte. Ahora, ¿qué es lo que busca el fascismo, profesor? Yo no entiendo hasta ahora. Usted me habla del Duce, comprendí de Benito Mussolini, pero ¿qué es el fascismo? Simplemente el régimen fascista, toma nota y para que comprendas, es que el Estado de Derecho, o sea, los derechos que tienen los ciudadanos en la parte civil, en la parte política, en la parte económica, simplemente van a desaparecer y van a ser absorbidos por este partido o este movimiento llamado fascista, o el líder de este partido que es Benito Mussolini, simplemente va a tener una concepción totalitaria del Estado, un solo Estado al mando de un solo partido político y de un solo líder. Y este líder obviamente va a tener el respaldo militar del ejército y también de la población. Entonces, acaba con el imperialismo, ya no hay rey, ya no hay emperador, ya no hay sistema democrático que el pueblo puede elegir, sino que él viene y se aprovecha de que el pueblo necesita de un líder fuerte para que realce a Italia, entonces ellos se van a aprovechar con este movimiento llamado el fascismo. Entonces, el Estado se convierte en el punto de quiebre en donde debe llegar a lo más alto, pero ojo, quienes toman la decisión en todo aspecto de los ciudadanos, incluso de toda la población, es el líder Benito Mussolini en este caso y el fascismo. ¿Cuáles son las características ideológicas? Por ejemplo, ellos simplemente van a tener una sola idea, de que el fascismo no tiene estatutos y no tiene reglas. Simplemente nadie los puede parametrar. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que ellos hacen lo que más les conviene o les llama la atención o lo que quieren hacer. Aquí no existe que en un país ajeno como Estados Unidos, por más que sea primera potencia, simplemente viene y gobierna. No, sino que ellos toman el control de todo prácticamente. Así hacen lo que se les venga en gana. Pero ojo que viendo eso sí el favor de la población, porque tienen que tener el respaldo de la población. Vamos a ver las bases en las cuales se sustenta el fascismo. Por ejemplo, ellos odian la democracia o se oponen a la democracia, odian al socialismo, al comunismo que viene de la parte de Rusia, la odian totalmente. Rechazan la creencia de la parte del progreso y también del pacifismo, o sea, buscar la paz. El desprecio por los derechos individuales y la exaltación del Estado como suprema identidad histórica. Hasta aquí dirás, profesor, qué bravo debe ser haber vivido en Italia en esta época, que yo no pueda reclamar mis derechos o que yo no tenga beneficios. Si bien es cierto, si estabas adscrito al partido fascista, tenías beneficios. Si eres del partido de Benito Mussolini, tenías beneficios. Pero si estabas en contra, simplemente aquellos que estaban en contra del fascismo eran perseguidos y también eran eliminados. Y lamentablemente muchos italianos debido a esto tuvieron que emigrar y tuvieron que salir a distintas partes del mundo y por lo cual formaron colonias italianas o barrios italianos en distintas partes de todo el mundo debido a que estaban escapando de Mussolini y el partido fascista. Entonces ya conocemos cómo es el partido fascista. De esa forma se implantó en la parte de Italia. Y ahora aquí quiero explicarles un punto. No es que Hitler es el maestro de Benito Mussolini, es al revés. Benito Mussolini con el fascismo aparece primero y Hitler es quien va a imitar todo de Benito Mussolini y el fascismo de Italia y lo va a llevar a Alemania, pero no como fascismo, sino ahora llamado como nacionalismo. Es por ello que, por ejemplo, aquí en Alemania, como ya te mencioné, igual al inicio se aprovechan estos líderes o estos regímenes totalitarios de que la población está descontenta.
violenta. Por ejemplo, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó una bancarrota total porque le hicieron pagar grandes cantidades de reparación económica a todos los países por haber iniciado la guerra. Entonces, incluso se instaura la República de Weimar. Ahora ya no va a haber un rey como antes se hacía o un emperador en Alemania, sino que va a haber presidentes. Todo esto va a originar que el pueblo se empiece a rebelar poco a poco y busque la idea de un líder más fuerte, un partido más fuerte, así como en Italia, que los pueda también representar. Y es justamente que por ahí va a aparecer en el año de 1923-22, por ahí va a aparecer la idea de un hombre, un líder que va a crecer más adelante y se va a llamar Adolf Hitler. Pero entonces, como aparece en Italia el partido fascista de Benito Mussolini, en Alemania aparece el partido nacionalista nacional socialista obrero alemán, que más conocido va a ser como el partido nazi, va a ser fundado por Adolf Hitler o Adolfo Hitler, que ya en 1932 se va a aprovechar del descontento en general y en las elecciones va a obtener ya un tercio de los votos de las elecciones de ese año de 1932, colocando muchos diputados en la parte del Congreso. En 1933, ya ante la presión y ante tener bastantes diputados y ante la presión del pueblo, poco a poco de renombre, va a ser ya mencionado o nombrado como canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg. Canciller significa el segundo puesto de más alto rango en Alemania, porque el primero era el presidente y el segundo era el canciller. Pero esto lo va a consolidar ya al 100% el 23 de marzo de 1933, cuando inicia el Tercer Reich o llamado el Tercer Imperio. ¿Y esto por qué? Porque el presidente Paul von Hindenburg, ya anciano, muere prácticamente y entonces, ¿qué hace Hitler? No, ya murió el presidente, yo no voy a hacer o convocar elecciones, simplemente voy a fusionar los dos poderes. La presidencia con la cancillería lo fusiono en uno y solamente yo soy el único líder. Y de esa forma es como Adolf Hitler se convierte en el líder nazi o también llamado el Führer en la parte de Alemania. Führer significa líder. Entonces forma o inicia el Tercer Reich o el Tercer Imperio con figuras destacadas como Hermann Göring, Joseph Goebbels y Heinrich Himmler, en los cuales van a ser figuras predominantes también en la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora vamos a ver el nazismo y su ideología. Aquí, como tenemos en imagen, por ejemplo, es la esvástica o la cruz llamada. Esta esvástica no es originaria de Alemania, sino es de origen hindú, como lo observamos en algunos budas que muy bien conocemos, sino que Adolf Hitler estudió parte de ello y obtuvo ese símbolo y lo pudo adaptar a la parte de Alemania como símbolo de su Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o conocido como el Partido Nazi, a partir del año 1923. Pero ojo, que en el año de 1923 él va a dar un golpe de Estado, va a intentar dar un golpe de Estado en contra del gobierno del presidente Hindenburg, pero va a ser rechazado por las tropas del ejército al no tener su apoyo. Casi muere, pero no, bueno, para la suerte de él no murió y va a ser encarcelado, pero obviamente, y era una figura muy reconocida, y va a ser encarcelado en una prisión, digamos, con un escritorio, incluso con un secretario, o sea, con muchos beneficios. Y es ahí donde Adolf Hitler va a escribir su obra cumbre para Alemania y para el mundo de esa época, que hasta el día de hoy se venden en muchas librerías de Europa y también aquí de América Latina, llamado Mein Kampf. ¿Qué significa Mein Kampf? Significa mi lucha. Esta obra, en la cual Adolf Hitler va a exponer la ideología del partido nazi, simplemente va a resaltar la raza aria, la raza superior, que decía que los alemanes eran los únicos de raza aria, que eran superiores a todas las demás en fuerza, en vigor y también en inteligencia. Y también mencionaba que esta raza aria debía eliminar y debía lograr su pureza racial, al acabar con las distintas razas e inferiores que existían a ella. Sobre todo, ¿quién? Estamos hablando de la raza hebrea, o sea, los judíos, los de la religión judía, que él les echaba la culpa de todo el descalabro económico que había sufrido la parte de Alemania, y que según él, todos los dueños o propietarios o comerciantes o empresarios judíos eran quienes se enriquecían y desfavorecían al resto del pueblo
pueblo alemán. Entonces le va a agarrar un odio hacia los judíos que en la Segunda Guerra Mundial va a desencadenar el holocausto nazi o el holocausto judío, la persecución y muerte de 5 a 6 millones de judíos. Pero bien, en esta ideología nazi, entonces él se convierte en el Führer, que es el líder y debería ser obedecido por todo el pueblo. Y a partir del año 1933, ya cuando es canciller y ya el Führer de toda la Alemania, va a construir campos de concentración para capturar y perseguir a todos los líderes opositores a él y sobre todo a los judíos también, los cuales los va a asesinar en masa a través de fusilamientos o también las cámaras de gas, como los crematorios que más adelante van a ser famosos dentro de este holocausto que va a cometer durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en la parte positiva, profesor, usted me habla de la parte negativa, ¿hay alguna parte positiva del gobierno, por ejemplo, fascista de Italia y el gobierno nacionalista de Alemania? Claro que sí. En la parte positiva es que ellos lo van a convertir en sus países en potencias mundiales, la van a hacer resurgir de la parte de la crisis económica que habían tenido. Por ejemplo, ya para 1939, Alemania o la Alemania nazi era la segunda potencia mundial en la parte de la economía, era la segunda. ¿Y por qué? Porque Adolf Hitler con sus políticas había hecho resurgir a toda Alemania. Pero aquí lo que también quiero mencionar es que Adolf Hitler estaba rearmando su ejército. Si recordarás, te dije que en el Tratado de París, Alemania solamente ya le prohibieron tener un ejército grande, solamente tener 100.000 soldados, nada más, ni tanques, ni aviones, ni submarinos, ni nada. Pero Hitler, poco a poco, estaba rearmando a su ejército secretamente en todos los aspectos y aún así los distintos países como Estados Unidos y Gran Bretaña y París lo van a dejar hacerlo. Pero bien, ¿qué era el nazismo? Ya sabemos que es el partido nazi con esta ideología totalitaria de que el gobierno debe ser controlado por un solo hombre o por un solo partido político, así también como fue en Italia en el fascismo. Ahí tenemos a Hitler y Mussolini cuando firman el tratado o el eje Roma-Berlín en ese pacto en el cual se van a unir y se comprometen a ser aliados para defenderse de cualquier agresión. Aquí tenemos la imagen de un afiche en Alemania con la figura del Führer. Este fue uno de los tantos afiches que van a ser colocados por toda Alemania para resaltar la figura de este hombre, de Adolf Hitler y su partido totalitario. ¿Qué significa o qué dice en este afiche en alemán? Un pueblo, un imperio y un líder fue la frase, esta fue la frase, un pueblo, un imperio y un líder. Führer significa líder. Fue una de las frases que va a ser muy famoso a Adolf Hitler y al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o el Partido Nazi durante toda Alemania. Entonces acabamos de ver cómo prácticamente se van a alzar en el poder en Italia y en Alemania. Pero ¿qué pasa en Rusia? El estalinismo de Joseph Stalin, cuando muere Lenin, se va a quedar Joseph Stalin en el poder como su sucesor. Trotsky huye, como ya te había mencionado, por las diferentes ideas que tenían en la parte de Rusia. Si bien es cierto, ellos desarrollan el socialismo. ¿Qué es el socialismo o el comunismo? Ellos, la principal idea es la lucha de clases, donde el obrero ha estado siempre en constante lucha con la parte del hombre o del empresario, del millonario. Siempre ha existido una lucha de clases entre la clase alta y la clase baja, entre los ricos y los pobres. Entonces, para Stalin y el comunismo y el socialismo ya era hora de que esto se elimine, en donde el pueblo, la parte del proletariado, la clase del proletariado debía resurgir y tomar control del Estado. Esa era la idea principal del comunismo y del socialismo. Si bien es cierto, no es malo, pero es malo cuando solamente un hombre toma todo el control o un partido político toma todo el control y el pueblo no puede elegir, no puede votar. El pueblo al inicio lo acepta debido a que él fue el sucesor de Lenin dentro de la Revolución Rusa, pero luego poco a poco muchos de ellos se van a ir dando cuenta que no es al 100% el beneficio que le va a dar. Si bien es cierto, Rusia con Stalin y ahora la Unión Soviética va a resurgir poco a poco económicamente, pero no va a ser al 100%. Y aquel que quería brindar su idea en contra de Stalin o del gobierno comunista socialista simplemente era eliminado o desterrado totalmente de la Unión Soviética. Entonces, esto prácticamente era la idea de Stalin o stalinismo, el socialismo y el comunismo en la parte
de la Unión Soviética. Pero ojo que esta Unión Soviética se va a enfrentar a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y lo va a lograr vencer y va a perdurar hasta el año de 1989. ¿Qué pasa en el año de 1989? Cuando por fin la Unión Soviética se desintegra con la caída del muro de Berlín y simplemente se forma la Federación Rusa, y el resto de países, cansados del comunismo y socialismo durante largos años, deciden independizarse y tomar y adoptar su propia forma de gobierno. Esto fue en la parte de la Unión Soviética con Stalin y el stalinismo. Y ellos estaban en contra del capitalismo. ¿Qué significa en contra del capitalismo? Estados Unidos. El comunismo versus el capitalismo. El comunismo con Rusia, con la Unión Soviética, y el capitalismo con Estados Unidos. Y esto va a desencadenar, luego de la Segunda Guerra Mundial, donde fueron aliados, va a desencadenar la llamada Guerra Fría. El enfrentamiento entre la Unión Soviética y sus aliados y Estados Unidos. Pero es una guerra fría, significa que no va a haber enfrentamiento militar directo. Los rusos no se enfrentan con los norteamericanos, no es así. No se dio. Hubo fases en donde estuvieron a punto de desencadenar una tercera guerra mundial, pero no se logró dar. Y esto va a finalizar con la caída del muro de Berlín el año de 1989. Y en Japón, ¿qué pasa en Japón? Japón, no te olvides que todavía tiene un imperio o un emperador gobierna, y en esa época del siglo XX el emperador Hirohito todavía va a tener el control de todo Japón. Hirohito era venerado como un dios, una divinidad que el pueblo no podía ver, no podía observar. Nadie todavía podía ingresar al Palacio Imperial o la Ciudad Prohibida, como fue en la parte de China, la ciudad prohibida, pero aquí el Palacio Imperial en Japón nadie podía visitar o observar al emperador. Si lograban observar un civil al emperador, pero era como que ya podían morir en paz, estaban observando a su dios. De esa forma era resaltado o exaltado los emperadores también en Japón, y el emperador Hirohito también en esta época. Entonces él va a tener su política expansionista, o sea, agrandar el territorio de Japón. Y a partir de 1927, su primer ministro Tanaka va a proponer que se expanda por Manchuria, al norte de China, Corea, Siberia y las Indias Orientales. Y también va a lograr militarmente conquistar poco a poco estos territorios. Y aún así, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países lo van a permitir. ¿Por qué? Porque Japón tenía una poderosa flota marina también, y desencadenar una guerra en esta época era muy reciente a raíz de la Primera Guerra Mundial. Pero el interés de Japón, sobre todo, era China, porque muchas de las inversiones de los japoneses estaban en la parte de China. Mientras que China, se daba en China misma una guerra civil entre los nacionalistas y los comunistas. Japón va a intervenir entre 1920 y 1930 y va a ocupar también territorios. Y es a raíz de 1932 que ocupa la capital, Shanghái, en donde simplemente va a tener el control de casi toda China, mientras que los líderes militares que se enfrentaban en esta guerra civil, como Chiang Kai-shek y el movimiento chino nacionalista, van a hacer un alto, una alianza, y se van a enfrentar a los japoneses hasta la expulsión de todas las tropas japoneses en 1945, cuando acaba la Primera Guerra Mundial. La ideología entonces de ellos era la expansión militar, el control de distintos pueblos, una idea nacionalista fuerte, en donde también un solo hombre como el emperador y su séquito debían controlar todo, la vida política, social, económica, religiosa y todo. Entonces, esa es la parte de los gobiernos totalitaristas que simplemente van a aparecer en esta época para tomar o tener el control de todos los países. Hemos visto los gobiernos totalitarios o los regímenes totalitarios de Alemania, hemos visto con Adolf Hitler, hemos visto de Italia con Benito Mussolini, hemos visto de la Unión Soviética con Joseph Stalin, y hemos visto en Japón con el emperador Hirohito, y cuáles eran sus principales ideas. Entonces, para esta época, estos gobiernos o estos regímenes van a ser, si bien es cierto, muy importantes, porque van a tener el permiso y el apoyo de la población. Pero cuando se acaba, cuando culmina, lamentablemente esto va a desencadenar en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando desencadena la Segunda Guerra Mundial, se van a perder miles y millones también de vidas humanas. Y sin contar, aparte de ello, el holocausto judío que va a arrastrar la Alemania nazi de Adolf Hitler, por una idea loca, una idea vaga de simplemente que los alemanes eran la raza aria, la raza superior de mayor inteligencia y la única que debía existir.
Entonces, jóvenes, hemos comprendido de esta manera los regímenes totalitarios que existieron entre los años 20 y 40 y que van a proseguir hasta los años 50, 60, pero de otro tipo, de otra corte. Pero en estos años van a iniciar los movimientos totalitarios más fuertes prácticamente. Entonces, jóvenes, eso es la parte de los regímenes totalitarios en historia universal. Espero que hayan tomado nota acerca de ello y por favor les pido que se cuiden y adopten las medidas del gobierno para juntos salir adelante y pronto terminar con todo esto. Muy bien, jóvenes, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Conmigo fue todo por hoy. Esta fue la clase del área de Historia Universal. Me despido hasta la siguiente clase. Nos vemos.